Hola, amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Vamos a platicar hoy en Mundo de Letras de un personaje icónico de la literatura y me refiero a Franz Kafka. Este extraordinario escritor, un escritor que ha dejado profunda huella dentro de la literatura del mundo y no solo eso, sino incluso dentro de las conversaciones cotidianas cuando hablamos de un término kafkiano. Franz Kafka es un escritor checoslovaco que va a escribir en lengua alemana y una persona muy preparada para poder realizar todo lo que hizo. Esta figura central del siglo XX, conocido por un estilo único y esta exploración de la condición humana, luchando con las cuestiones de identidad, del equilibrio, también tratando temas de lo absurdo. Y este legado literario ha influido en escritores y sigue resonando en la cultura contemporánea, que es la que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de Kafka, tenemos que referirnos, por supuesto, a esta novela, La Metamorfosis, una novela pequeña en cuanto al número de hojas, pero enorme en cuanto a su influencia y a su historia, que es una metáfora de la vida. ¿Cómo se prepara Frank Kafka para poder abordar esos temas que va a tener en la literatura? Va a hacerlo a través de una carrera de derecho, esa carrera que va a estudiar en la Universidad de Praga, y entonces va a encontrarse con una serie de personajes que van a apoyarle a través de lo que él buscaba. ¿Y qué es lo que buscaba? Buscaba encontrar su propia identidad y dentro de su propia identidad buscaba algo que al final de cuentas se dio por enterado que era la literatura. Y la literatura va a ser lo que a él le va a llenar, a fascinar, pero después de estudiar derecho, termina un doctorado en 1906 y en la universidad asiste a diversos cursos de literatura, filosofía y psicología, sobre todo esas tres ramas de las ciencias que van a influir en su escritura. Dentro de esto, también Franz Kafka era un escritor autodidacta, es decir, estudiaba lo que él quería para ir forjando su propia personalidad como ser humano y como escritor. Y esto lo va a sumergir en la literatura alemana, pero también en obras de autores como Dostoyevsky, las obras de filosofía de Nietzsche y otras obras del simbolismo francés que van a ir modelando su estilo y va a tener amigos que eran sus profesores como Hugo von Hofmannsthal, conocido como escritor contemporáneo que va a influir en el clima literario de Praga y que va a tener contacto con Franz Kafka. También el profesor de filosofía Ernest Mach, cuya obra y percepción de la realidad va a tener una influencia sobre el pensamiento de Franz Kafka. Él crece en una familia que va a hablar alemán, pero en una ciudad multicultural, y esto le da una perspectiva diferente. Una relación compleja con su padre que le va a dejar huella en su vida y en su escritura, y se va a convertir en un tema recurrente donde la figura del padre aparece como una fuente de opresión y de autoridad. Y en esta obra vamos a encontrar, como en toda la obra de Kafka, que va a abarcar cuentos, novelas, estos escritos en prosa, pero de repente en una prosa poética. Y aquí vamos a encontrar a su obra maestra, que es La Metamorfosis o La Transformación, que era el nombre original, El Proceso y El Castillo. Y en La Metamorfosis, la historia de Gregor Samsa. Gregorio Samsa, un vendedor
que de repente despierta convertido en un escarabajo gigante, en un insecto gigante, dándonos una alegoría de la alineación y el despojo de la humanidad cuando una persona deja de ser productiva y se va convirtiendo poco a poco en una carga. Y esto nos va a mostrar cómo hay una transformación física de este personaje que va a ser una lucha interna y esto lo va a ir aislando de su familia y de la sociedad. Tenemos otra obra de Kafka que es El Proceso, donde se va a seguir la historia de Joseph K., un ciudadano común que es arrestado sin razón aparente y se va a enfrentar al sistema judicial opaco y surrealista de ese tiempo, pero la ventaja de estas obras es que continúan siendo un referente para esta época contemporánea y no solamente para esos tiempos. Eso tiene la literatura de Franz en esta novela, que es una crítica a la burocracia y a la falta de sentido de lo que era la vida moderna de ese tiempo. Y hay una angustia existencial y desesperación que nos va a acompañar a la búsqueda de justicia y significado en este mundo caótico. Pero bueno, en esta novela nos va a permitir conocer qué es lo que va ocurriendo en esta parte. Vamos a encontrar esa búsqueda de justicia, de significado en un mundo caótico. Y luego tenemos otra historia que va a titular El Castillo, donde va a presentar la historia de un agrimensor llamado K, quien llega a un pueblo dominado por un misterioso castillo, y a medida que se va intentando establecer la identidad y el propósito en el pueblo, se va enfrentando a esa burocracia y a esa incomprensión de lo que era el sistema, reflejando esa lucha del autor con la noción de un objetivo inalcanzable y la imposibilidad de comprender cómo se encuentra ordenado el mundo. Y esto nos va a repetir en otras obras que van a tener una prosa clara, una prosa directa, que contrasta con esa complejidad de los temas en un lenguaje que se nos hace muy claro, con una escritura que tiene un tono onírico y surrealista, donde la lógica y el sentido de repente desaparecen y nos da un ambiente de inquietud y desconcierto que alcanzamos a interpretar cuando ya estamos dentro de la temática. Y esta técnica ha llevado a que su obra se interprete de varias maneras, desde enfoques psicológicos, filosóficos y sociopolíticos, como podríamos hablar de tantas obras literarias que han sobrevivido y están a la vanguardia en la literatura mundial. Frank Kafka, este personaje que va a tener una exploración de la alineación y de lo absurdo, buscando a esos individuos solitarios que se sienten atrapados en un mundo que no comprenden, donde buscan su propia identidad y el sentido de pertenencia que no encuentran. Vamos a tener esa búsqueda de significado que va a resonar profundamente en las obras literarias del pensamiento contemporáneo, convirtiendo a Kafka en un precursor del existencialismo y de lo absurdo. Kafka, como tantos grandes escritores, por referirme a uno, el maestro Rulfo, con sus dos obras El llano en llamas y con la obra de Pedro Páramo, que va a tener una resonancia para toda la vida de la literatura. Vamos a tener que Kafka también tiene pocas obras y deja muchas obras sin terminar, y que su trabajo va a ser reconocido hasta después de su muerte, cuando sus amigos deciden publicar sus manuscritos, sobre todo Max Brod. Y esto ha permitido que ese legado perdure y que ese legado influya sobre los escritores. Frank Kafka sigue siendo una figura importantísima de la literatura contemporánea y
va a tener un estilo único cuya profunda comprensión de la condición humana dejan una marca indeleble en la literatura y la filosofía. Kafka nos va a invitar a confrontar sus propias luchas internas, a cuestionar el orden del mundo y va a convertir su obra en un espejo de la experiencia humana, con un legado que perdura, con una influencia que sigue siendo muy importante en la complejidad de la vida moderna. Dejamos atrás ese realismo decimonónico, convirtiendo sus narraciones en parábolas de turbadora, inagotable riqueza simbólica, y esta realidad que nos va a dar mutaciones que van a sumergir al lector en diferentes emociones, en esa parte del sistema límbico que lo va a hacer sentir esas emociones, desde pesadillas hasta paisajes de las angustias, incertidumbres que embarcan al hombre contemporáneo, pero también una explicación de el por qué, y esa explicación no la va a dar Franz Kafka, sino la vamos a interpretar nosotros, de este escritor pionero de esa integración de elementos realistas con fantásticos que pudieran ser preventivos del realismo mágico. Su novela se ha interpretado como una metáfora sobre esa incapacidad de que podamos cumplir con las expectativas desde las personas más cercanas hasta las personas que se encuentran dentro de nuestro trabajo y dentro de la sociedad. Con estas pláticas dentro de su obra, de esta temática de los conflictos paterno-filiales, la ansiedad, el existencialismo, esa brutalidad física, psicológica, la culpa, esa filosofía de lo absurdo que nos va a dar este mundo, esa burocracia y también esas transformaciones espirituales en novelas cortas de literatura surrealista, existencialista y épica. En esta obra de la Metamorfosis vamos a tener a Gregorio Anza, y en algunos textos decíamos que era un vendedor que de repente se convierte en un escarabajo, y entonces Gregorio abandonaba la puerta y encendido de pena y de vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. Esta reacción que tenía cada vez que escuchaba hablar a su familia y de los problemas económicos, porque cuando él se convierte en un insecto grande, pues deja de aportar al sustento, y por eso él se pone raro, se siente raro. Y aquí la palabra encendido nos da un aspecto metafórico de ese sentimiento que despertaba en él. Por eso Gregorio abandonaba la puerta y encendido de pena y vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. Este adjetivo calificativo, el fresco sofá de cuero. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas, es otra metáfora que nos habla de cómo otros vendedores, a diferencia de Gregorio, llevaban una vida sin preocupaciones y entregada a los placeres. Sintió un oh del principal que sonó como suena un mugido del viento. Y esto es cuando llega su jefe y lo ve transformado en un insecto grande, va a ver esa voz, ese oh que sonó como suena el mugido del viento. Es una metáfora que le da al viento la capacidad animal de mugir para darle mayor profundidad al sonido, y podría ser una mezcla de personificación, solamente que la personificación se le da a la parte de las personas. Sin embargo, nos establece una relación comparativa entre el mugido del viento y ese O que nos va a denotar esa reacción espontánea. Y vio retroceder a este señor, retroceder lentamente como impulsado por una fuerza invisible. Y esto de impulsado por una fuerza invisible nos pone énfasis en esa sorpresa, en ese terror que tenía su jefe ante la aparición de Gregorio, porque él estaba llamando muy confiado de que va a aparecer él, y de repente se va a aparecer a un insecto gigante. Y esa fuerza que lo impulsa hacia atrás
no tiene que ver con una decisión consciente, sino como una especie de reflejo. Y esto nos muestra como el texto, si leemos esta partecita y vemos una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Entonces, cuando leemos estas líneas, nos damos cuenta de esa magia que tiene Frank Kafka de llevarnos a través de mostrarnos ese panorama y dejarnos inmersos dentro de lo que está narrando. Numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? Y cuando continuamos viendo este texto, nos encontramos que no estaba soñando, porque su habitación era una habitación normal, aunque muy pequeña, porque tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Sansa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. Y de qué forma tan sencilla pero bien establecida nos muestra cómo Sansa era un viajante de comercio, cómo nos deja ir esa información. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Esta era la forma de escribir del maestro Frank Kafka. Vemos esta frase y qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Y luego continúa el texto, siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente y que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales. Y esos eran los textos que hacía nuestro amigo Franz Kafka, este extraordinario escritor, publicado en 1915 y que va a ser considerada un hito en la literatura del siglo XX con este vendedor que se convierte en un escarabajo. Este surrealista y perturbador cambio no afecta solo lo que era físicamente, sino una serie de eventos que van a profundizar en la alineación de la identidad y la condición humana. En este tono inquietante, absurdo, esa transformación de Gregor Samsa es presentada así muy a la ligera aparentemente como algo normal, pero esto crea un contraste muy poderoso entre la realidad de lo que está y la indiferencia del mundo que nos está rodeando, que está rodeado a Gregorio Amsa. Este tema que lo podemos nosotros entender cuando una persona deja de producir, cuando deja de aportar a la familia o se enferma, es discapacitado y entonces empieza a ser una carga para la familia y la persona empieza a sentirse rechazado, temido por sus seres queridos y esto puede pasar por un alcohólico, por tantas personas que pueden sufrir un problema de salud que los haga ser esa, esa metáfora de Frank Kafka. Esta falta de empatía y comprensión que muestra hacia la familia Gregor, esa fragilidad de las relaciones humanas y cómo se desmoronan en situaciones de crisis y desean que, al final de cuentas, desean que él falla. Cuando él fallece, entonces están reunidas la familia y se están justificando. Cuando dicen, no, estuvo bien porque estaba sufriendo. Tantas cosas que se dicen cuando ya la persona no se encuentra. Por eso, amigas y amigos, les invito a leer La Metamorfosis de Frank Kafka, El Castillo,
el proceso para que ustedes puedan tener esa, eh, esa genialidad de Frank Kafka al alcance de su mano, al alcance de un libro, que les va a permitir disfrutar de la lectura, de esa lectura que se encuentra a lo largo de la línea del tiempo. Por eso les invito mucho, mucho a leer Metamorfosis, El Castillo, el proceso de Frank Kafka. Y ahora les invito a seguir los noticieros que están en la mañana, en la tarde, y además a ver todos los programas que tiene Ultimátum para usted. Y por supuesto a seguirnos los días lunes en el programa de Línea Médica y los días miércoles con el programa Guerreros de la Paz. Les mando un abrazo y les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y no se olviden de sonreír.